Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Eric Martínez Fuentes, soy médico veterinario. Tengo una maestría enfocada a diagnóstico anatomopatológico y bueno, me encargo de parte de los estudios de histopatología que llegan al Laboratorio Veterinario México. Entonces, bueno, la plática de hoy básicamente va a ser enfocada en tomar los puntos clave de cuáles son las claves para un buen resultado de histopatología. Ok, como una breve introducción, vamos a hablar únicamente de lo que es la histopatología y para qué nos sirve en el caso del ejercicio clínico en medicina veterinaria. Bueno, la histopatología, a grandes rasgos, es la identificación y caracterización de lesiones en cortes histológicos, ¿no? Esta prueba es muy importante ya que es la prueba de oro para muchas enfermedades, además de que, bueno, es indispensable en el diagnóstico de enfermedades oncológicas, inflamatorias, infecciosas, autoinmunes, etcétera, ¿no? Realmente es una prueba que sí nos ayuda o nos orienta bastante y orienta bastante a los clínicos para poder llegar a dar un diagnóstico y posteriormente dar un tratamiento adecuado a nuestros pacientes. Además de que también es importante ya que en muchas enfermedades esta herramienta nos ayuda a la clasificación y gradificación de la enfermedad, como en muchas neoplasias, ¿no? Que podemos darles un grado o bueno, también nos ayuda también a poder estadificar esta enfermedad, poder dar un valor pronóstico a nuestros pacientes o poder evaluar las diversas alternativas terapéuticas, ¿no? Que existen. Una vez sabiendo esto, pues bueno, el punto clave de esta plática de cómo es un diagnóstico exitoso, pues bueno, lo voy a dividir en tres partes, ¿no? Lo que vendría siendo las condiciones preanalíticas, las analíticas y las postanalíticas, ¿no? En este caso, la plática va a ir enfocada a las cuestiones preanalíticas, ya que estas son las que los clínicos, son las que pueden controlar, ¿no? Son todas este grupo de condiciones que, que se controlan antes de que nosotros como técnicos o como patólogos o como laboratorio recibamos la muestra, ¿no? Al final, este ejercicio de diagnóstico es algo integral en donde todos debemos de trabajar de la mano, ¿no? Tanto el clínico como el cirujano, como el patólogo, como los técnicos, como el personal de recepción del laboratorio, pues es un trabajo en conjunto en donde debemos de participar todos, ¿no? Entonces, bueno, las analíticas y las posanalíticas pues vendrían siendo cuestiones ya más técnicas, ¿no? La observación del patólogo, el procesamiento de los cortes histológicos y bueno, posanalíticas nos referimos básicamente a la integración del diagnóstico, ¿no? Pero bueno, la plática va a ir enfocada básicamente a las preanalíticas, que eso es donde suele haber más errores y es donde los clínicos pueden intervenir para mejorarlo o para reducir el riesgo de error. Aquí hubo un pequeño error, más bien era el círculo en las preanalíticas. Bueno, como principales consideraciones a tomar en cuenta en cuanto a las condiciones preanalíticas, hay que tomar en cuenta de qué muestra voy a obtener, ¿no? Si va a ser una muestra cutánea, si va a ser una muestra incisional, excisional, si va a ser una muestra de algún órgano parenquimatoso. Todo esto lo tenemos que tomar en cuenta y tiene que estar bien claro antes de poder realizar el procedimiento quirúrgico, ¿no? Otra cosa importante a considerar es el tamaño de la muestra que voy a obtener, ya que, bueno, como vamos a ver posteriormente, bueno, el tamaño de la muestra importa mucho, ya que debemos de buscar un recipiente adecuado para la misma, cómo la vamos a guardar, tiene alguna especificación esta muestra al momento de enviarse. Entonces, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta antes de poder realizar el procedimiento quirúrgico. La zona muestrear, esto también es importante, independientemente de las consideraciones clínicas o quirúrgicas que pueda haber, o las variaciones que pueda haber entre una zona u otra. En la cuestión de patología es importante esta zona muestrear, más que nada porque se debe indicar, ya que, bueno, el diagnóstico, la distribución de las lesiones nos sirve mucho a nosotros como patólogos para poder orientar más el diagnóstico, ¿no? Otra cosa que debemos de considerar antes de tomar la muestra y antes de poder iniciar el procedimiento quirúrgico es saber si tengo los materiales adecuados para guardar y enviar la muestra. Al igual de que antes de realizar una cirugía,
la parte clínica debe tomar en cuenta si está el material correcto para realizar la cirugía. No se debe olvidar ni menospreciar la cuestión de la toma y envío de muestras, ¿no? Por ejemplo, si vamos a tomarle una muestra de sangre a un animal, pues tenemos que tener listo, ¿no? Nuestros tubos, ¿no? Para poder poner la sangre, ¿no? Es igual con la histopatología, ¿no? Ya que al final, una vez de que sacamos el tejido del organismo o tomamos la muestra, pues todo este tiempo es crucial, ¿no? Entre más tiempo pase la muestra sin que esté en un fijador adecuado, pueden empezar a comenzar los cambios autolíticos y la muestra puede sufrir variaciones, ¿no? Entonces, siempre muy importante tener los materiales al alcance y saber que estos materiales son adecuados para la muestra que voy a tomar. Y por último, pero no por menos importante, la información completa, ¿no? Fecha y hora del muestreo, la historia clínica completa y otros datos adicionales, como lo pueden ser pruebas complementarias adicionales, ¿no? Si tiene estudios de sangre previos, si se realiza una histología previa a una biopsia quirúrgica, si tiene estudios de imagenología, todo esto, entre más información tengamos a la mano, pues muchísimo mejor. Datos importantes a considerar, sobre todo en la cuestión de la historia clínica, muy importante el médico responsable, ¿no? La clínica y el hospital y sobre todo el contacto. Al final, muchas veces yo creo que a todos nos ha pasado que o a muchos clínicos les ha ocurrido de que el patólogo o otra persona tiene que comunicar con ellos ya que hay dudas, ¿no? O que se quiere discutir el caso, ¿no? O hay que tener alguna u otra información extra, ¿no? Entonces, siempre es importante saber a dónde estamos llamando, con quién nos estamos comunicando y bueno, el contacto sí es indispensable en estos casos, ¿no? Ya que esto nos va a ahorrar tiempo crucial al momento a lo mejor de integrar un diagnóstico, ¿no? Si a lo mejor no ponen ni el hospital, ni el médico, ni el teléfono, pues de aquí a que conseguimos, ay, ¿de quién era esta muestra, no? Ay, bueno, a ver, deja ver si este teléfono, si me contestan, ¿no? Pues la verdad, todo esto, este, es algo que pasa muy frecuente, ¿no? Que no llenen estos renglones. Los datos del paciente, s- este, digo, datos indispensables como lo son la edad, el género, si tiene signos clínicos asociados, si recibió tratamiento, ¿no? En el caso de estudios en el que se haya, o en el que sea de varios animales, pues indicar cuántos animales son, los estudios adicionales. Y otra cosa que no noté aquí, que también es súper importante, que a veces, también muchas veces pasan por alto, pues la especie, ¿no? A veces no llenan la especie y es como de, ay, ¿qué especie es, no? Digo, no es lo mismo evaluar una biopsia cutánea de un reptil a de un mamífero, ¿no? O de un ave. Entonces, sí es súper importante la especie, ¿no? Otra cosa que también es importante mencionar, que muchas veces se toma por o se da por que no es importante, o a veces dicen, es para no sesgar al patólogo, ¿no? No, es la parte del diagnóstico presuntivo, ¿no? Sí es importante a lo mejor, digo, tal vez en lesiones nodulares, neoplásicas, puede que esto pues, no sea tan necesario, pues porque al final, digo, una lesión nodular pueden ser mil cosas, pero no sé, en un perro con alopecia, ¿no? Que tenga ahí un patrón extraño, un patrón dermatológico pues digo, atípico, sí es importante que el clínico diga, ay, bueno, yo pienso que podrían ser dermatofitos, ¿no? O bueno, por poner un ejemplo, ¿no? O yo le di tal tratamiento y no funcionó, ¿no? Entonces todo esto sí es importante, ¿no? Otra cosa que también es importante mencionar, qué tejido se va a enviar, cómo va fijada la muestra y bueno, los sitios, ¿no? A mencionar, ¿no? En este caso pongo este ejemplo que, bueno, es un formato que estuvo, pues bien llenado, estuvo bastante bien, en donde, bueno, especifica, ¿no? Que un sitio fue cojinete o el sitio 2 fue, en la región del codo, ¿no? Entonces, sí es importante aclarar esto, ¿no? Ya que, digo, ahorita como vamos a ver ahorita algunos ejemplos, sí puede haber confusiones si no se, etiquetan bien las muestras o si no, se refiere de dónde es cada sitio, ¿no? Y bueno, aunque suene tal vez tonto, pues especificar, ¿no? Qué tipo de estudio se solicita, ¿no? Parece que no, pero muchas veces pasa de que, ay, era una biopsia y mandan, laminillas, ¿no? Para preparados citológicos, ¿no? Cosas así. Entonces, al final digo, no pasa nada, muchas veces hablamos y se hace ahí la corrección, tal vez fue un malentendido, pero bueno, al final sí es importante que se especifique, ¿no? Tal vez en la parte de histopatología esto
no importe tanto, pero a lo mejor en otros estudios sí importa, ¿no? El material, digo, yo creo que la mayoría de las personas que nos están viendo saben que el método ideal o más común para fijar una biopsia quirúrgica o un tejido para histopatología es el formol, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, el material que necesitamos son frascos de boca ancha, que sea tapa de rosca y bueno, de preferencia que sean frascos que cierren bien. Los frascos de vidrio, pues no están mal, pero personalmente a veces causan un poco de conflicto al momento de abrir, ya que estos frascos pueden hacer vacío o a veces cuando el tejido no sale porque lo metieron y ya después era muy grande para el frasco, pues se tiene que romper, ¿no? Entonces, luego también los frascos de vidrio suelen tener un poco de problemas, pero digo, también se pueden utilizar siempre y cuando tenga las medidas adecuadas para el tejido que se está metiendo. El formol, de preferencia, tiene que ser formol al 10% buferado. Aquí también es importante, ¿no? Que si ustedes van a preparar este formol, la mayoría de estas sustancias vienen como formalina o formol al 37% o al 40%. Es importante que se haga la dilución, ¿no? Entonces, esta dilución usualmente se hace de una parte de formol por 9 partes de agua destilada. Se debe mezclar bien y bueno, ya tenemos nuestro formol al 10%. Es buferado ya que, bueno, muchas veces se requiere que tenga un pH en específico, ¿no? Entonces también suelen agregarse sales, que a veces no es necesario, pero para poder equilibrar el pH, ¿no? Aquí es muy importante, ¿no? De que si ustedes adquieren el formol por su cuenta, fijarse, ¿no? La concentración del formol, ¿no? Ya que muchas veces bueno, a lo mejor adquirieron formol al 10%, ¿no? Y se quedan con la idea de que, pues lo tengo que diluir, ¿no? Y lo diluimos y ya en vez de formol al 10% queda formol al 3, al 2, al 1%, ¿no? Entonces, un formol que esté súper diluido tampoco nos va a servir para fijar las muestras, ¿no? Y ahí es cuando ya vamos a tener problemas al momento de la interpretación de la muestra. Otra cosa muy, muy, muy importante que yo creo que la mayoría de las personas pasan por alto, y yo creo que un 80% de las muestras que se reciben no cumplen este requisito, es la proporción formol con tejido. Tiene que ser, aquí lo puse al revés, pero tiene que ser 1 de tejido por 10 de formol, ¿no? Aquí hay un pequeño error en la diapositiva, y y bueno, tiene que ser así la proporción, ¿no? Porque muchas veces, bueno, ahorita vamos a ver ejemplos, eh, es así, ¿no? Es, un 1 de formol por 10 de tejido, y eso es incorrecto, ¿no? Otra cosa importante a considerar es que tejidos u órganos que sean muy voluminosos o muy grandes se debe perfundir o inyectar con formol o en su defecto realizar cortes longitudinales para que el formol pueda penetrar en él, ¿no? Es bien común que manden piezas muy muy grandes y únicamente se fija la periferia, pues ya que el formol no alcanza a llegar hacia el centro del tejido, ¿no? Y obviamente pues órganos que son mal fijados, se empiezan a alargar los tiempos de resultados ya que se tiene que quedar más tiempo fijándose ese tejido, o a veces, aunque se deje más tiempo fijándose, el tejido ya sufrió cambios autolíticos y ya no se ve bien en histopatología, entonces sí es muy importante esta cuestión de la proporción formol tejido y que si son órganos muy voluminosos, tratar de que le entre el formol lo más posible hacia el centro. Eh, Otras cosas a considerar, bueno, lo ideal es que las muestras, para evitar justo lo que mencionaba de órganos muy voluminosos que no se fijan bien, es que las muestras o la muestra adecuada o la muestra que nosotros siempre vamos a querer recibir son fragmentos que sean aproximadamente de 0.5 a 1 centímetro cúbico, ¿no? Esa muestra siempre va a estar súper bien fijada siempre y cuando esté en el formol adecuado. Y bueno, yo sé que es bien complicado, sobre todo con lesiones que son muy grandes. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y qué alternativas tenemos para solucionar, ¿no? Pero digo, si es a lo mejor una biopsia cutánea, una biopsia incisional, perfectamente se puede mandar esta proporción. O por ejemplo, si van a realizar ustedes una necropsia y pretenden remitir los tejidos a histopatología, ustedes pueden tomar tejidos
de varios, bueno, pueden tomar muestras de varios órganos y respetar esta proporción, ¿no? O este tamaño, ¿no? Otra cosa importante, pues es tomar muestra de la parte sana y de la parte afectada, ¿no? Sobre todo en lesiones cutáneas, ¿no? Esto sí nos ayuda bastante. Em, Órganos especiales, bueno, más adelante vamos a hablar de órganos especiales, de cómo conservarlos. Con esto me refiero a órganos que no se refieren con tanta frecuencia, como lo pueden ser ojos, por ejemplo, ¿no? En muestras múltiples, bueno, se debe de especificar, como ya lo había mencionado con anterioridad, el tejido u órgano remitido y, bueno, y el sitio anatómico de cada una, ¿no? El formol, bueno, de preferencia que se envíe a temperatura ambiente, no hay problema. Y bueno, siempre importante rotular y anexar el frasco que van a enviar, ¿no? Ya que si por algún motivo llega a haber un extravío, ¿no? De la hoja de solicitud del laboratorio o pasó algo con esa hoja de solicitud, al menos ya en el frasco tenemos los datos completos, ¿no? Que vendría siendo el nombre del paciente, la especie, el nombre del médico, el hospital, si es fórmula al 10% o no lo es, un teléfono. Entonces sí es importante que rotulen al menos sus frascos. Y no solo le pongan es de Pepito, ¿no? Por poner un ejemplo. Y bueno, recordar que una fijación adecuada, pues va a ser que si lo necesitamos, podamos hacer pruebas complementarias, ¿no? Hay casos en donde se necesita o donde es necesario realizar pruebas de histoquímica, tinciones especiales, o incluso inmunistoquímica, ¿no? En el caso de neoplasias que estén poco diferenciadas. Y bueno, aquí, por ejemplo, fue una pieza quirúrgica que recibí en las imágenes de la derecha. Era un lóbulo hepático, ¿no? Que presentaba esta lesión nodular. Como pueden ver, esta lesión nodular presentaba un corte longitudinal, ¿no? Entonces, digo, como ya había mencionado, este corte longitudinal ayuda a que el formol penetre en la pieza y fije bien el tejido, ¿no? Y bueno, aquí en la imagen de abajo, digo, si en el hipotético ejemplo de que ustedes tuvieran que tomar la muestra en una necropsia o algo así, esto que circuló sería una buena muestra, ¿no? Parte del tejido que aparentemente no está afectado y la lesión nodular que se encuentra adyacente al parénquima hepático, ¿no? Entonces, una muestra de esa región de aproximadamente 0.5 a 1 centímetro cúbico y con una buena proporción de formol es ideal para el estudio histopatológico, ¿no? En este caso era una pieza bastante grande, ¿no? Y bueno, aquí también podemos decir, oiga, pero es que si tengo una pieza que me mide, como en este caso, más de 10 centímetros, ocupo un frasco enorme, ¿no? Para que la proporción tejido-formol sea de 1 a 10. Y pues sí, ¿no? Entonces aquí es donde podemos buscar otras alternativas. Algo que se puede hacer antes de lo mejor si se quiere o si se pretende enviar estos tejidos de forma completa, sin a lo mejor mandar solo cachitos. Digo, una alternativa que se puede hacer es que ustedes mismos tengan ahí tal vez un contenedor con formol, dejar fijando la pieza unas 2 horas o que se fije por completo y bueno, ya posterior a esto se puede enviar a histopatología con una cantidad reducida de formol, pero siempre y cuando que ya esté bien fijada la pieza, ¿no? Digo, como una posible opción en estas piezas grandes. Entonces, bueno, aquí tenemos varios ejemplos de la vida real, de biopsias que yo considero que estaban bien, ¿no? Bien enviadas, ¿no? Aquí tiene la primera imagen, podemos ver que identifican muy bien las lesiones, los linfonodos, ¿no? Uno era el linfonodo inguinal, otro era el linfonodo preescapular, una lesión cutánea en cuello, una lesión cutánea en la pierna, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Y en este caso, pues bueno, era lesión del cuello y el linfonodo preescapular que vendría siendo el linfonodo regional, ¿no? Y en la pierna, pues el linfonodo inguinal, que el linfonodo regional que los clínicos identificaron. Entonces, digo, esta es una buena forma de etiquetar las muestras para que nosotros como patólogos, pues las procesemos de una manera adecuada, ¿no? La segunda y tercera foto, pues bueno, tenemos unas muestras para histopatología que, bueno, presentaban este formol transparente como debe de ser, con una buena proporción tejido-formol, ¿no? Es decir, aquí aparentemente, digo, tampoco no voy a estar midiendo el formol y sacando el área del tejido para ver si hiciera 10 a 1 o 1 a 10, más bien,
pero sí se ve, ¿no?, que es una buena proporción y ya, bueno, aparte de que cuando examinamos la pieza de forma macroscópica, está bien fijada, ¿no? Aquí abajo, pues bueno, tenemos un ejemplo de cómo se puede rotular los frascos, ¿no? Pues tenemos que es un felino, el nombre, la edad, la masa, el nombre del médico responsable. Digo, si se puede a lo mejor agregar el teléfono, estaría bien. Y obviamente tenemos la hoja de laboratorio en donde vienen todos estos datos, pero si se pueden tener en el frasco, mucho mejor. Y aquí otro ejemplo, por ejemplo, este caso era una necrobiopsia, yo le llamo. Era una necropsia que realizaron y que mandaron los fragmentos de tejido a histopatología. Y bueno, aquí muy bien estaba etiquetado, ¿no? ¿Qué tejidos enviaron, no? Hígado, vaso, pulmón, riñón, plastrón, etcétera, ¿no? En este caso era una tortuga marina. Y bueno, aquí si se pueden observar, las muestras no vienen en formol, ¿no? Entonces, como de, oiga, si usted me acaba de decir que tiene que tener formol en una proporción adecuada, ¿qué pasó ahí? Aquí lo que hacen en este caso es que, como ya les había mencionado, esperan a que el tejido se fije para posteriormente mandarlo en fragmentos pequeños, ¿no? Una vez que ya está el tejido fijado, no importa si le ponen mucho o poquito formol o inclusive lo pueden envolver en una gasa empapada en formol, ya sirve para el estudio histopatológico. Y bueno, aquí otro tipo de muestras o los tipos de muestras que podemos recibir, es importante también especificarlo, sobre todo aquí en lesiones cutáneas, ¿no? La biopsia quirúrgica o excisional, en donde, bueno, se extirpa por completo, en este caso, esta lesión nodular, una neoplasia, digo, con sus bordes quirúrgicos, ¿no? O especificar, se trata de una lesión o una muestra incisional, ya sea adquirida mediante punch, trocot u otras técnicas, ¿no? Pero sí es muy, muy, muy importante que se especifique, ya que si no se especifica, a veces también nosotros batallamos, decimos, ay, los bordes histológicos que yo estoy evaluando parece que están comprometidos, ¿no? Pero pues a lo mejor no es que estén comprometidos, ¿no? Simplemente fue una biopsia incisional y no estaba especificado y ahí también puede haber confusiones. Ahora vamos a ver los errores que se ven con frecuencia en histopatología, bueno, en la recepción de muestras. Un, una causa de error puede ser pues simplemente el desconocimiento, ¿no? Que no sepamos cómo se fijan los tejidos, que no sepamos que se deben enviar las muestras en formol. Muchas veces recibimos muestras en agua destilada o recibimos muestras en alcohol o recibimos inclusive muestras sin nada, ¿no? Ya sin ningún líquido, ¿no? Entonces, digo, evidentemente si la muestra estaba en agua destilada, aparte de que nosotros sí nos damos cuenta de cuando no viene en formol, pues bueno, la muestra pues va a venir pues mal fijada, ¿no? O inclusive ya con cambios autolíticos, que sería mucho peor. Un recipiente inadecuado, ¿no? Un recipiente en donde no quepa la pieza, donde no pueda haber una relación tejido-fórmula adecuada, todo eso vendría siendo recipientes inadecuados. Mala comunicación, al final si tienen dudas, preguntas de cómo enviar la muestra, pues siempre estamos abiertos a responderlas, ¿no? Otra causa común de error para el diagnóstico es que haya una falta de historia clínica, una falta de reseña, una falta de tratamientos, que no especifican absolutamente nada. Y bueno, otra causa podría ser el exceso de confianza. Y no me refiero a lo mejor a ser como ególatra, ¿no? Sino me refiero a confianza de, bueno, ya quitamos la muestra, pues déjalo ahorita en unas 2, 3 horas le ponemos formol, pues no pasa nada, ¿no? Confiarse de más de que no pasa nada, ¿no? Eso sí es un error muy grave, ¿no? Muchas veces recibimos historias clínicas como la imagen que les pongo, ¿no? Que nada más ponen biopsia, diagnóstico, pues para descartar algo, ¿no? Pues ahí el patólogo me va a decir que tiene, ¿no? No, pues es importante al menos poner un poquito de anamnesis, ¿no? Saber, digo, lesión nodular, alopecia, describir la lesión, ¿no? Digo, a lo mejor si no pueden poner un diagnóstico diferencial porque se necesita hacer estos estudios, pues sí, a lo mejor describir lo más que se pueda, ¿no? Y bueno, sobre todo, sí es importante aquí la comunicación, ¿no? Yo creo que la causa de error más común es la mala comunicación, ¿no? Si, por ejemplo, ya nos dijeron, si ya mandaron la muestra en alcohol,
pues marquen, avisen al patólogo o si la mandan sin formol, oiga, esta muestra viene sin formol, por favor métanla en formol porque no teníamos, no sé. Al final nadie está exento de errores, pero sí es nuestra responsabilidad tratar de corregirlos, ¿no? Y bueno, siempre es importante llenar estos formatos porque al final, si no vamos a estar así, ¿no? Nosotros siempre tenemos que estar marcando a los clínicos porque falta información, porque no pusieron las cosas completas. Y digo, no nos molesta, pero muchas veces tampoco podemos marcarle a todo el mundo, ¿no? Lo ideal sería que toda la información esté completa y digo, si podemos comunicarnos por alguna u otra cosa, pues no pasa nada, pero no comunicarnos con el clínico para preguntarle, oiga, ¿y era perro o gato? ¿No? Esas cosas sí no deberían de pasar. Bueno, aquí tenemos varias imágenes de errores frecuentes. Pues en el primero, pues tenemos un mini frasquito con una muestra muy grande, ¿no? Evidentemente aquí la relación tejido-formol, pues no es la adecuada, ¿no? Digo, si sacáramos esta pieza de este frasco, veríamos que el del formol es súper poquito. Y lo que va a pasar es lo que vemos en la imagen de la derecha, ¿no? La periferia del tejido, pues aparentemente sí está fijada, pero el centro está rojo. Es un tejido que está crudo, que está muy mal fijado. En la siguiente fotografía, en estas fotos de fondo blanco, era una muestra que le enviaron en agua. Entonces, digo, al momento yo de recibir la muestra, pues se nota, ¿no? Se nota cuando la muestra está en agua y aparte también esa apariencia, como rosada del tejido, pues nos indica de que no está bien fijado, ¿no? Aparte de que es muy friable, ¿no? El formol, una característica que hace es que le da a los tejidos cierta dureza, ¿no? Esta dureza nos ayuda a la manipulación y a realizar cortes precisos para el procesamiento del tejido, ¿no? Aquí los tejidos son muy friables, entonces a veces lo queremos cortar y se deshace todo y la verdad es que no está nada bien ese tipo de muestras. Aquí en esta fotografía de abajo, pues bueno, tenemos 3 recipientes. Vemos que aparentemente en todos hay una buena proporción de formol, ¿no? Con respecto al tejido. A lo mejor, y no es la ideal 1:10 que habíamos mencionado, pero bueno, el tejido no está como el de arriba, ¿no? Sí hay bastante formol, se ve el tejido, pero una diferencia aquí muy notable es que el primer formol es transparente. Entonces, ese es el formol que siempre vamos a querer porque va a tener una mejor capacidad de fijar los tejidos. Cuando el formol empieza a tener tonalidades rojizas o ya de plano es muy rojo, ese formol lo ideal sería desecharlo, ya que probablemente no esté fijando bien los tejidos, ¿no? Entonces, si bien las siguientes 2 frascos, digamos que no están tan mal, sí no es lo ideal, ¿no? No es lo deseable. En la siguiente fotografía, bueno, tenemos 2 tubos, ¿no? Aquí esta fotografía la tomé porque eran creo que sí eran 2 pacientes diferentes, pero bueno, en la primera, pues bueno, era un fragmento de piel que apenitas sí cupo en el tubo, aparte de que si vemos desde antes de abrir el tubo, tiene ese color como rojizo, ¿no? Usualmente nosotros así entre patólogos decimos que, parece agua de Jamaica, ¿no? Y es que es agua. Entonces, mandaron aquí el tejido en agua, ¿no? Y vemos la diferencia del tejido de lado, ¿no? Se ve que es un líquido transparente, aquí sí era formol. Aparte de que, bueno, el tejido que está en el tubo de la izquierda, pues está muy apretado. Usualmente, bueno, como ya lo había mencionado, el formol le da dureza a los tejidos, ¿no? Entonces, a lo mejor al momento de realizar la cirugía y extraer la pieza, el tejido se puede manipular, se puede doblar, no hay problema. Decimos, ay, sí cabe, ¿cómo que no cabe en el frasco? Y lo empujamos, y lo empujamos, y lo empujamos y cabe. El problema es después de que se fija o ya no se puede sacar porque está duro, ¿no? O en este caso, a veces adquieren la forma del tubo, ¿no? Entonces, si era una biopsia cutánea o tenía cierta forma la pieza, al final se va a perder esa forma, ¿no? Porque lo vamos a sacar y va a ser un fragmento cilíndrico, ¿no? Entonces, sí afecta en el diagnóstico, que perdamos esta orientación del tejido, ¿no? Y bueno, y por último tenemos este otro ejemplo, ¿no? Que también era un ejemplo, o es un ejemplo muy grave, ¿no? Estas eran unas biopsias de hueso de un perro que, aparentemente tiene una reacción perióstica y
Y lo que hicieron, bueno, fueron tomar las biopsias de hueso y las pusieron en el frasco. Y ya, no le agregaron absolutamente nada de formol. Y así las mandaron a histopatología. Yo las recibí y dije, ay, está vacío, se les habrá caído el formol, pero pues no, en realidad es que no se había caído nada de formol, porque como pueden ver, la pieza es muy, muy roja, ¿no? Entonces no está nada fijada. Es un error muy grave, ya que puede tener cambios autolíticos esta pieza. Más ejemplos de la vida real. Aquí tenemos esta pieza, ¿no? La parte de los frascos de boca ancha no es únicamente capricho, ¿no? Aquí tenemos esta pieza que no salía por la tapa, ¿no? Era muy angosta con relación al tejido. Como ya había mencionado, pues usualmente cuando meten los tejidos, pues se pueden doblar, tienen cierta flexibilidad, son bastante manejables, pero ya con el formol adquieren dureza. Entonces, en este caso, ¿qué procede? Una es pues, tratar de sacar la pieza lo más que se pueda, otra es cortarla dentro del frasco, ¿no? Entonces, todo esto va a alterar la arquitectura del tejido, ¿no? Entonces, muchos de los tejidos a los que evaluamos, pues son fotografiados, ¿no? Entonces, no es lo mismo, en este caso era un vaso, ¿no? Sacar el vaso completo y tomar una foto bien, a sacarlo en cachitos, ¿no? Al final perdemos relación de las estructuras que estamos viendo, o si tenía una lesión nodular y lo tuvimos que cortar, pues ya a veces perdemos igual dónde iniciaba, dónde terminaba, no tenemos como mucha noción de esto. Y bueno, por ejemplo, si fueran frascos de vidrio y aparte de boca cerrada, y que a lo mejor no le entre ni el cuchillo, la navaja para cortarlo, lo tendríamos que romper, ¿no? Y esto también, digo, por seguridad del prosector o por seguridad del patólogo, pues es algo malo, ¿no? Pues digo, no, lo ideal es que no tengamos que romper ningún frasco para sacar los tejidos. Bueno, lo mismo, ¿no? Un frasco de boca, pues estrecha, o sea, quién sabe cómo lo hicieron para meter este tejido, pero ahora sí que dicen, no, pues hay que el patólogo vea cómo lo saca, ¿no? Y digo, esto la verdad es que es el pan de cada día, siempre llegan muestras así y lo ideal es tratar de evitarlas, ¿no? Aquí tenemos otras muestras, ¿no? Me parece que estos venían en agua y como les decía, ¿no? Es muy, muy evidente, ¿no? Cuando vienen en agua, ¿no? Como el líquido se empieza a tornar muy rojizo. Entonces, todo esto hay que tratar de evitarlo lo más que se pueda. Al final, el único que se ve afectado al momento de mandar una muestra, de esta forma, pues son nuestros pacientes, ¿no? Ya que pues no vamos a poder emitir un diagnóstico preciso. Digo, yo les voy a emitir el reporte en donde va a decir muestra inadecuada, muestra con cambios autolíticos, y ahí sí el clínico, ¿no? Tiene que ver cómo le dice al cliente o al tutor del paciente, ¿no? Ay, es que la muestra no sirvió porque no se conservó bien, ¿no? Entonces, sí son a veces conversaciones incómodas que podríamos evitar si guardáramos bien las muestras. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de por qué es necesario guardar las muestras de forma adecuada y por qué es necesario etiquetarlas, ¿no? Aquí, bueno, eran dos piezas de un mismo paciente, todo bien. Una como miembro pélvico derecho venía etiquetada y otra como glándula mamaria torácica derecha. Aquí tenemos ambas piezas. eh, Digo, macroscópicamente las dos son muy similares, entonces si no venían bien etiquetadas, pues es muy fácil, ¿no? De que se confunda cuál es cuál. Y bueno, aquí lo importante, ¿no? Una de estas piezas era un mastocitoma de alto grado y otra pieza era un mastocitoma de bajo grado, ¿no? Basándonos en la clasificación de Kuppel. Entonces, hay lo importante, ¿no? De haber identificado bien las muestras. ¿Cuál era el de alto grado? Si no las etiquetan, puta, ya no sabemos cuál es. Entonces, sí es bien complicado esta parte, ¿no? Y bien, bien, bien importante, ¿no? Otro motivo o otro buen ejemplo de una etiquetación o rotulación correcta de nuestros frascos, pues bueno, este era un paciente que tenía problemas de hematuria, mandan muestras de vejiga, de una que refieren como masa y otra como uretra, ¿no? Entonces, bueno, las muestras se obtienen, se meten en sus cassettes, se guardan bien para que no se pierdan o no se salgan del cassette y aquí resultó que era un carcinoma urotelial, ¿no? Entonces, aquí es importante, ¿no? Digo, a lo mejor la masa sí era el carcinoma uroterial, pero sabemos si está en vejiga o si está en uretra. Entonces, si no hubieran etiquetado estas muestras,
no hubiéramos sabido, ¿no? Digo, ahí las 3 salieron con carcinoma urotelial, pues está en todos lados, pero si 2 de 3 hubieran salido y otra hubiera sido negativa, ahí sí hubiera habido un problema, ¿no? ¿Cómo le damos este abordaje terapéutico si no sabemos si la masa ya está en uretra, ¿no? O solo está en vejiga y no en uretra, o viceversa. Entonces, aquí es la importancia del etiquetado bien de las muestras. Y aquí otro ejemplo, era una cadena mamaria, una mastectomía radical, en donde, bueno, aquí muy bien los clínicos etiquetaron, ¿no? Uno era una glándula mamaria teres izquierda, bueno, un nódulo, y otro nódulo era de la glándula mamaria 3 del lado derecho. Muy bien etiquetados, nos facilitan mucho el trabajo, ya que en las glándulas mamarias pues vamos directo hacia la lesión, y muchas veces cuando no especifican en dónde está y mandan cadenas completas, pues nos toca el trabajo duro, ¿no? Realizar cortes y cortes y cortes y cortes y cortes y cortes hasta que identificamos una lesión nodular. Entonces, siempre que puedan, identifiquen o marquen bien dónde está la lesión. Y aparte, muy bien, etiquetaron los linfonodos, ¿no? Los linfonodos inguinales, tanto el izquierdo como el derecho. También es muy importante, ¿no? En el caso de la glándula mamaria, la evaluación del linfonodo inguinal, ya que, bueno, en este caso, pues, bueno, había metástasis, ¿no? De las lesiones nodulares que correspondían con carcinomas. Entonces, muchas veces, si hay la posibilidad de obtener el linfonodo inguinal y etiquetarlo, sería lo ideal. Bueno, vamos a ver, ahora unos ejemplos de varios tejidos, que es lo que más mandan al laboratorio para evaluación histopatológica. El pan de cada día vendría siendo la biopsia de piel, ¿no? Aquí es importante indicar el tipo de muestra y el sitio anatómico, ¿no? Con tipo de muestra me refiero a si es una biopsia incisional o una biopsia excisional, ¿no? Si se agarraron unos fragmentos de piel o o si era una lesión nodular que se retiró en su totalidad, ¿no? Sitio anatómico muy importante, ¿no? Lesiones en el dorso, lesiones en la ingle, si hay lesiones múltiples en el animal, especificar, ¿no? Se tomaron biopsias del dorso, biopsias de la ingle, del abdomen, de la región ventral, de miembros torácicos, etcétera, ¿no? Como ustedes vean, pero sí identificar de dónde es cada muestra, ¿no? Importante mantener la orientación de la muestra, ¿no? Tratar de colocarla siempre sobre un papel para tratar de que se respete esa orientación. Si a lo mejor, bueno, estas son biopsias incisionales, ¿no? Pero si, por ejemplo, quieren obtener un fragmento de piel amplio, pues lo ideal es que lo adhieran, ¿no? Hacia un papel, lo pueden adherir con suturas y así mantenemos la piel recta, ¿no? Pasa mucho que a veces obtienen esta muestra y la tiran directo al formol y la piel se empieza a enroscar y entonces aquí ya es complicado a veces mantener la orientación adecuada, ¿no? Importante en este tipo de lesiones cutáneas, pues muestrear de zonas afectadas, de zonas no afectadas y de lesiones de transición y si es posible indicar cuál es cada una, ¿no? Si hay lesiones múltiples, pues bueno, si hay la posibilidad o si el estado clínico del paciente lo permite, pues tomarlas, ¿no? Y aquí es súper importante en lesiones de piel la correlación con los hallazgos clínicos, ¿no? Con la distribución de la lesión, con la apariencia de las mismas, con el aspecto macroscópico, si se han realizado pruebas complementarias anteriores, algún raspado, alguna histología. Esto es muy importante para poder realizar el diagnóstico integral de las lesiones. En el caso de las lesiones nodulares, pues si es posible, que ustedes marquen sus, márgenes o bordes quirúrgicos, ¿no? Hay varias formas de marcarlos, con puntos de sutura y que indiquen en la historia clínica, el margen con 3 puntos es el craneal, el que es con 2 puntos es el caudal, muchas veces también los llegan a marcar con electrobisturí, que, a lo mejor se ve un poquito mejor con puntos de sutura, pero también con electrobisturí se marcan. Aquí, ¿no? Marcan 3 puntos y dicen el borde con 3 puntos es el medial, el borde con 2 puntos es el craneal. Entonces sí es bien, bien importante. Hay muchísimas formas en las que ustedes pueden marcar sus bordes quirúrgicos, siempre y cuando se especifique cuál es cuál, ¿no? Y esto pues también ayuda para saber, sobre todo en el caso de lesiones neoplásicas, pues si se retiró en su totalidad o hay bordes comprometidos o de plano si no se retiró por completo, ¿no?
Y bueno, si se realiza un marcado adecuado de los bordes quirúrgicos, digo, nosotros, aunque no se realicen, vamos a evaluar los bordes quirúrgicos, evidentemente, pero si se realizan, pues bueno, es mucho mejor porque nosotros los vamos a emitir en el informe, ¿no? El borde etiquetado con 2 puntos y que correspondía con el borde ventral, presentaba células neoplásicas en el borde histológico, ¿no? Y así nosotros, pues marcamos con tinta quirúrgica estos bordes, los cortamos y bueno, los ponemos en la laminilla, ¿no? Aquí tenemos sí los bordes laterales y otra cosa que también usualmente o tenemos siempre que nosotros que incluir o marcar en nuestros macros y reportar los informes es el borde profundo, ¿no? O el borde quirúrgico. Entonces, bueno, sí es importante la evaluación de los bordes quirúrgicos en este tipo de lesiones. Y bueno, ya para terminar esta parte de cuestiones cutáneas, pues como les decía, ¿no? Al final es súper importante la correlación con la historia clínica, con la anamnesis, con hallazgos o pruebas clínicas adicionales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en este panel de fotografías, son dos casos diferentes, ¿no? Que en cuanto a las lesiones histológicas son muy similares. Vemos estos agregados, o agregados de melanina dentro de los folículos. El diagnóstico, puede variar, ¿no? Dependiendo de la raza. En el caso del perrito de la A, pues es un Weimaraner y bueno, con alopecia y el trastorno es una alopecia por dilución de color. En este caso, pues bueno, no sé exactamente qué raza sea, pero bueno, es una displasia folicular asociada a perros a pelo oscuro, ¿no? Usualmente se presenta en razas que son de 3 colores, como lo pueden ser el Beagle, ¿no? Por ejemplo, y hay patrones de alopecia en las regiones del pelo oscuro, ¿no? Entonces, si ustedes especifican, es un Weimaraner de 1 año que presenta alopecia en la región del dorso, bueno, y yo veo esta imagen histológica, pues les puedo decir, ¿no? O los puedo decir en el comentario que muy, muy probablemente la condición sea una alopecia por dilución de color. Pero si me dicen, por ejemplo, no, es que es un beagle o un dachshund, no sé, algún perro que tenga este patrón de tricolor de pelaje y presenta lesiones alopécicas en el dorso, respetando el pelaje claro. Bueno, entonces probablemente sea una displasia folicular de pelo oscuro, ¿no? Entonces, aquí es un buen ejemplo de lesiones histológicas que se parecen, pero el diagnóstico integral puede cambiar dependiendo de la historia clínica que ustedes nos indiquen. Otro ejemplo, ¿no? En el caso de las alopecias por trastornos endocrinos, digo, las lesiones histológicas usualmente son muy sugerentes, como la atrofia folicular, la formación de comedones en síndrome de Cushing, pero si ustedes en historia clínica nos refieren, es un perro con alopecia bilateral simétrica, con abdomen pendulante, y aparte ya tiene pruebas de supresión a dexametasona que respalden un posible hiperadrenocorticismo, pues bueno, ya podemos decir, bueno, esta es una alopecia por Cushing, ¿no? Que probablemente a lo mejor ya tengan el diagnóstico, pero pues tal vez la alopecia había dudas, ¿no? De que fuera a lo mejor de otro tipo, ¿no? Infeccioso, no lo sé. Entonces, sí es importante, por ejemplo, en estos casos, pues ya que describan muy bien su historia clínica y si hay estudios complementarios, pues que los anexen, ¿no? Vamos a pasar ahora a consideraciones de vaso. Aquí en vaso es un tema a veces un poco complejo, ya que, bueno, muchas veces perros que presentan lesiones nodulares esplénicas o en general esplenomegalias muy, 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 muy severas, pues son piezas quirúrgicas que a veces llegan a medir hasta más de 30 centímetros, ¿no? Entonces, se entiende que es complicado a veces aquí enviar este tipo de piezas, pero digo, es importante aquí tener ciertas consideraciones porque, bueno, aquí hay varios ejemplos de vasos que no estaban bien fijados, ¿no? En el primero vemos este vaso con esta lesión nodular en uno de sus extremos y al corte todo el centro de este tejido nodular parecía sangre coagulada, ¿no? Era un tejido que era friable, no estaba bien fijado. Entonces aquí es cuando hay problemas porque puede haber atraso en la emisión de resultados o como ya había mencionado, pues cambios autolíticos, ¿no? Lo mismo, ¿no? Lesiones esplénicas muy grandes, que no se fijen bien al centro, siempre son un relajo. Entonces aquí la recomendación siempre es, como había mencionado, pues realizar cortes longitudinales a lo largo de todo el órgano, pues para poder eh,
permitir que entre bien el formol y que se fije bien el tejido. Por ejemplo, este vaso del extremo de la izquierda era un tejido que estaba en agua, entonces, digo, se ve luego, luego desde la macro que es un tejido que no está bien fijado, que estaba en agua, y bueno, da muchos problemas al momento de la evaluación. Y bueno, por último, este vaso, ¿no? De hecho, este vaso quisiéramos que fuera el vaso que siempre nos llegara, ¿no? Es un vaso que está muy, muy, muy bien fijado. Vemos que correctamente realizaron estos cortes longitudinales a lo largo del órgano para que el formol entrara. Y si vemos el frasco en donde venía, pues era un formol translúcido, ¿no? Era un formol prácticamente transparente. Un error muy común que pasa con los vasos es que siempre el formol en el que lo mandan es más sangre que formol ya. Entonces, obviamente eso pierde capacidad de fijación. Lo ideal aquí es que tal vez traten de quitarle el exceso de sangre, de enjuagar el tejido, para que una vez de que metan al vaso a formol, pues no se ensucie tanto, ¿no? Yo sé que hay lesiones como en este caso, ¿no? Que era una lesión nodular esplénica enorme, que digo, a veces es imposible, ¿no? Digo, que se fije el centro del tejido, digo, por la, por la gran tamaño que tiene, ¿no? Pero digo, siempre hay que hacer lo posible para tratar de que este tejido se fije, ¿no? Otra opción que pueden hacer es tal vez tomar ustedes algunas partes del tejido y mandarlos en un frasco aparte, ¿no? Para que se conserven bien, aparte del órgano completo, claro, ¿no? Y algo importante del por qué es necesario que los vasos estén bien fijados, pues bueno, no todos los nódulos esplénicos son hemangiosarcoma, ¿no? Pues está como la creencia de que hay nódulo esplénico, pues hemangiosarcoma, hemangiosarcoma. Y por realidad no, muchos nódulos son hematomas o muchos suelen ser lesiones nodulares linfoides, ¿no? Entonces, si sospechamos de una lesión nodular linfoide, llámese linfoma esplénico o llámese hiperplasia nodular linfoide, es importante a veces o es necesario a veces realizar pruebas de inmunohistoquímica en donde podamos pues de evaluar el inmunofenotipo de la neoplasia y poder distinguir si es una población heterogénea o homogénea de linfocitos, ¿no? Entonces, la única forma de que podemos realizar ese tipo de estudios complementarios es con un tejido bien fijado. Biopsias endoscópicas. Las biopsias endoscópicas igual son biopsias que se reciben con frecuencia en el laboratorio y a veces también es un relajo la evaluación de las mismas porque muchas veces pues, desafortunadamente las clasificamos como biopsias inadecuadas, ¿no? Entonces, bueno, aquí en estas biopsias endoscópicas, pues nos basamos nosotros como patólogos o inclusive también la parte de endoscopía se debería de basar en este consenso del Colegio Americano de Medicina Interna, en donde nos dan una guía o nos dan pasos o recomendaciones que sería lo ideal para poder enviar muestras y que sean adecuadas, ¿no? Estas muestras al momento de que se toman, pues tiene que ser un manejo sumamente delicado, de preferencia con aguja hipodérmica, ya que, bueno, la mucosa de estos órganos, las células de la mucosa se desprenden con mucha facilidad. Entonces, entre más lo manipulemos el tejido, pues puede salir con muchos artificios que pueden dificultar el diagnóstico, ¿no? Importantísimo colocar este tejido sobre un material, ya se hace, bueno, aquí en las guías recomiendan papel acetato o esponjas no absorbentes, muchas veces lo mandan en papel filtro que también funciona. Y otra cosa muy importante que eso lo deben de hacer la parte clínica es la orientación de la muestra, ¿no? Sobre todo en las secciones de intestino delgado es importantísimo la orientación, ya que lo que vamos a hacer va a ser evaluar las vellosidades intestinales y obviamente pues las muestras tienen que ir al formol al 10%. Nosotros como patólogos en los reportes estamos obligados a decir cuántas muestras están evaluando y si estas muestras son adecuadas, marginales o inadecuadas. Por ejemplo, en esta primera fotomicografía vemos un corte histológico de intestino delgado, en donde vemos que hay una buena orientación del tejido, vemos que hay varias vellosidades que podemos evaluar, vemos la lámina propia del órgano y inclusive lo ideal sería ver a la muscular de la mucosa, ¿no? Eso es la muestra adecuada, ideal para evaluación de biopsias endoscópicas, ¿no? Sobre todo en las de intestino delgado. Y a la derecha vemos una fotomicografía de una muestra inadecuada, ¿no? Vellosidades mal orientadas, no vemos lámina propia,
Entonces, bueno, esta muestra se podría clasificar como inadecuada, ¿no? Y aquí el problema es que justo estas guías nos dicen que para que una muestra inadecuada sea representativa, se tienen que evaluar aproximadamente unas 20. Entonces, súper complicado evaluar 20 lesiones endoscópicas, ¿no? O obtener 20 lesiones por medio de endoscopía. Pero sí se puede obtener varias, por eso también es recomendable o ideal que obtengan el mayor número de muestras posibles en la endoscopía. Aquí tenemos varios ejemplos. En el ejemplo de la izquierda, muestras bien etiquetadas. Unas dicen estómago, otras dicen duodeno, colocadas sobre papel para que no estén nadando, flotando. Y esto, digo, es lo ideal, ¿no? Aquí en el ejemplo de en medio es algo que no se desea, ¿no? Lo que hicieron fue dejar los tejidos así nadando en el formol. Eh, Esto no es bueno, ya que nosotros tenemos que recolectarlos y al momento de recolectarlos con el material que elijamos, ya sea una pinza o algo, pues podemos causar artificios, ¿no? Comprimir la mucosa, hacer artificios por compresión en las células y digo, puede ser problemático para el diagnóstico. Y al final, bueno, no, yo opto por ponerlas en esta telita por recomendación de mi zootecnólogo, las empaco bien, las cierro y se las envío, ¿no? Y nunca hay problema bueno, en cuanto a muestras perdidas o algo por el estilo. Este artículo me lo encontré, me pareció muy interesante, en donde comparan 3 técnicas para, el envío de estas muestras endoscópicas y cuáles funcionan mejor que otras, ¿no? Entonces, aquí las 3 técnicas que comparan es una, colocar, la muestra endoscópica sobre una rebanada muy fina de pepino. También cuando le dije: "Órales". La segunda es que las colocaban, que es esta muestra de la derecha, que está la rebanada fina, y sobre la rebanada colocaban sus muestras. En la muestra aquí de la izquierda, pues la colocaban sobre un papel, no absorbente, no recuerdo exactamente el material, pero también las colocaban ahí. Otra cosa muy importante es que ellos, directamente como cirujanos, o como endoscopista, o como clínicos, colocaban las muestras dentro del casete de histotecnología. Y esto la verdad es que me pareció una muy buena idea, ya que así, reducimos la manipulación de la muestra, porque así como me llega a mí como patólogo, directamente se envía al histotecnólogo sin tener yo que manipular la muestra, ¿no? Digo, esto es, buena idea siempre y cuando el clínico las mande bien, ¿no? Porque si las manda, en un cassette y no las manda envueltas, se van a salir por las, rendijas del casete y se van a perder. Y bueno, el último método que compararon es dejar las muestras flotar libres sobre el formol. Y evidentemente, y a sorpresa de nadie, las muestras que mejor se conservaron y que presentaban mejor orientación fueron las que estaban, sobre un, rebanada de pepino o los que estaban sobre un papel. Digo, a mí siempre me llegan en papel filtro y así salen súper bien, o las que llegan a enviar en papel filtro, más bien. Entonces, digo, esta no es una invitación a que las envíen las muestras endoscópicas en una rebanada de pepino, pero sí es, una invitación a que no las envíen sueltas y nadando como pececitos en el formol. Hay muchas alternativas que podemos utilizar para tener éxito en estas biopsias endoscópicas. Y la verdad es que también es frustrante, ¿no? Enviar una muestra endoscópica, no son procedimientos baratos para el tutor, y que yo como patólogo les diga: "Es que son muestras inadecuadas, no puedo hacer un diagnóstico". Sí, siempre hay que cuidar mucho estas muestras para que el diagnóstico sea, preciso. Y bueno, aquí, también algo importante es, digo, si tienen la posibilidad de anexar, los informes de endoscopía, pues sería genial, ¿no? Para nosotros ver qué hallazgos se encontraron. Digo, si no, describirlo súper bien en la historia clínica. En estos mismos, guías que les comparto los artículos arriba, pues vienen ejemplos de cómo podría ser un buen, informe en endoscopía. Y bueno, nada más por último, pues aquí, ¿no? Es un panel de fotografías. Únicamente lo que quiero, recalcar con este panel es, la necesidad o o lo bueno que es, realizar este diagnóstico integral, ¿no? De imagenología, de endoscopía, de lesiones macro, de lesiones micro, para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Siempre realizar una integración de todos los estudios que se han realizado al paciente. Biopsias de hueso. Estas también son, un tema, este, complicado. Eh,
Pero bueno, es importante que estas lesiones óseas siempre, de los siempre, se correlacionen con estudios de imagenología. No se puede hacer una correcta interpretación de estas lesiones sin tener a la mano la histopatología y la radiología. Siempre van de la mano, ¿no? Y bueno, la mayoría de las biopsias que toman de hueso es para diferenciar varios procesos, ¿no? Llámese inflamatorios, reactivos o neoplásicos, ¿no? En el caso de cuando se toman lesiones pequeñas, lo ideal es que se tomen de varios sitios. Muchas veces se sospecha, por ejemplo, de un osteosarcoma. A veces se enfocan mucho en las lesiones líticas, ¿no? O en la reacción perióstica. Lo ideal es que tomen de la reacción lítica, de la reacción perióstica, del tejido blando que está adyacente. Hay que un mapeo completo de la lesión, ¿no? Y mandarlas todas a histopatología. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque a lo mejor la radiografía, como en este caso, era muy sugerente a un osteosarcoma, a veces en la histología lo único que vemos son hallazgos sugerentes a hueso reactivo. Y al final, pues bueno, el hueso reactivo es un hallazgo inespecífico que se puede dar de manera secundaria a otro tipo de lesiones inflamatorias, neoplásicas o inclusive fracturas, ¿no? Entonces, sí es bien importante hacer un mapeo completo de la lesión para que uno como patólogo diga, ay, mira, sí hay hueso reactivo, pero en esta otra sección hay matriz ósea irregular, células muy pleomórficas, mitosis, células gigantes tipo osteoclasto, es un osteosarcoma, ¿no? O bueno, a lo mejor solo es un proceso reactivo, ¿no? Que también muchas veces así es, ¿no? Un callo óseo, ¿no? Por alguna fractura crónica, ¿no? Entonces, sí es bien importante, ¿no? En el caso de lesiones o muestras pequeñas, que se haga un mapeo completo. Obviamente, mira, por ejemplo, en este caso que mandaron una mandibulectomía, pues se puede evaluar mucho mejor todo el tejido, ¿no? En este caso era un osteosarcoma telangiectásico. eh, pero bueno, ya uno como patólogo ya hace el corte y ya sabe de qué secciones puede tomar y dónde es probable que haya células neoplásicas, ¿no? Y que sea de utilidad diagnóstico representativa la muestra que voy a incluir a histología. Y bueno, también tomar en cuenta de que muchas de estas lesiones, más no todas, van a requerir descalcificarse, ¿no? Entonces, esta descalcificación se hace con el fin de que se pueda realizar un corte histológico adecuado, pero también conlleva a que va a haber un mayor tiempo de entrega en los resultados, ¿no? Entonces, digo, hay que ser pacientes, no hay que desesperar. Si a lo mejor la biopsia de hueso tarda un par de días más, probablemente es por la descalcificación, ¿no? De igual manera, nosotros como patólogos o en la parte técnica o el prosector o quien se encargue de recibir la pieza macro, debería avisar, ¿no? Este tejido está en descalcificador, probablemente tarde un par de días más para que el resultado se emita, ¿no? Y bueno, pues, órganos especiales, ¿no? Ahora sí que un poquito de todo. Por ejemplo, en el caso de las lesiones o de las enteroanastomosis que llegamos a recibir, es importante que se conserve la estructura tubular del órgano lo más que se pueda, ¿no? También de ser posible, eh, que entre formol a la luz del órgano, si es una lesión muy amplia, realizar un corte longitudinal para que entre el formol, para que se fije de forma adecuada, ¿no? De igual manera, pues como en este caso, pues remitieron los linfonodos regionales, ¿no? Era una neoplasia, entonces sí era importante remitir o tomar una muestra del linfonodo mesentérico en este caso. En el ojo, pues el ojo también es un órgano muy delicado, muy especial. Muchas veces se recomienda que se coloque una aguja hipodérmica en la región del limbo. Esto en mamíferos, porque si van a remitir un ojo de ave o de otra especie, no se recomienda por los huesecillos esclerales que tienen esta especie. Pero bueno, de igual manera yo he recibido ojos que no presentan esta aguja y se han fijado bien. Lo que sí es importante es tratar de retirar todo el tejido blando, ¿no? Si únicamente quiere que se evalúe el globo ocular, retirar párpados, retirar músculo y así enviarlo a histopatología. En el caso de que sospeche de una lesión neoplásica intraocular, lo ideal es que manden o dejen un poquito de nervio óptico, ya que, bueno, es parte de nuestro margen histológico de evaluar, ¿no? Si la lesión está infiltrando o no está infiltrando el nervio óptico, ¿no? Las falanges
consideraciones similares a las ya dichas en la cuestión de hueso. Son tejidos que requieren descalcificador, entonces probablemente tarden un poco más de días, ¿no? En este caso, bueno, esta foto macroscópica de abajo de la falange me gusta mucho. Era un queratoacantoma del lecho unguial. Y bueno, en cuanto a los riñones, también en riñones bien importante, eh, digo, en este caso era una hidronefrosis y un hidrouréter, no había lesión neoplásica asociada, y de hecho me parece que era relacionado a urolitiasis crónica, pero por ejemplo, si fuera una lesión neoplásica, un carcinoma renal, es importante, o un carcinoma de células transicionales que tenga origen en la pelvis renal, es importante dejar el ureter, ¿no? Porque el ureter va a ser igual nuestro borde, ¿no? Si la lesión está infiltrando hacia ureter, o si está limpio el ureter, ¿no? Por ejemplo, si es un carcinoma urotelial que está infiltrando tu ureter, pues probablemente ya está en vejiga, ¿no? O de vejiga ya haya subido a riñón. Entonces, sí es importante esta consideración. Bueno, por último, en la cuestión de necropsias, en el laboratorio, rara vez, se hace el estudio de postmortem, ya que muchas veces es difícil a veces el traslado y ese tipo de cosas. Pero digo, si se realiza el estudio postmortem o si ustedes hacen el estudio postmortem, lo ideal es que se realice lo más antes posible, ¿no? O sea, no esperar, no hacerlo en cuanto sea la muerte del animal sería lo ideal, ¿no? Eh, Mantener el cadáver en refrigeración hasta hacer el estudio y bueno, obviamente no esperar más de 24 horas después de la muerte del mismo, ¿no? Al igual que con las biopsias, bueno, la información historia clínica detallada es súper importante, tal vez sonar un poco repetitivo, pero sí son cosas que son esenciales, ¿no? En el caso de que ustedes hagan la necropsia y remitan los tejidos a histopatología, lo que yo le digo la necrobiopsia, la misma recomendación de antes, ¿no? Tratar de que sean tejidos de 1 centímetro cúbico, si es, por ejemplo, un animal pequeño, un neonato, y sospechan de una cardiomiopatía, y no saben a lo mejor hacer la disección del corazón de forma correcta, manden el corazón con el bloque, bueno, manden el bloque cardiopulmonar completo, siempre considerando o tomando en cuenta que los pulmones flotan a veces, ¿no? Entonces, lo ideal es poner un papel arriba del frasco o de la superficie del formol para que los pulmones no se asomen hacia la superficie, ¿no? O perfundir a través de la tráquea es otra opción, ¿no? El resto de los órganos parenquimatosos, pues lo mismo, ¿no? 1 centímetro cúbico de preferencia y y mandarlos a formol, ¿no? Muestras representativas siempre. Y digo, no, respetar esto porque igual, ¿no? Siendo repetitivos, lo que pasa es que la periferia o la parte más externa del tejido se fija bien y hacia el centro, pues está crudo, ¿no? Y bueno, en cuanto a los fetos con placenta, bueno, en cuanto a los fetos se tienen que enviar con placenta y en refrigeración, ¿no? Igualmente bien etiquetados y con toda la historia clínica. Y bueno, ya para terminar, pues digo, la recomendación final siempre viene siendo que la comunicación clínico-patólogo es la clave. Si se quiere dar un diagnóstico certero, siempre es necesario que trabajemos en conjunto, sobre todo en casos que son complicados. Obviamente hay tipo de lesiones en donde, bueno, no es tan necesario que estemos en contacto, no sé, a lo mejor un quiste folicular o algo de este estilo, pues probablemente no sea tan necesario, ¿no? Pero ya cuando son lesiones más complicadas o hay que integrar varias pruebas o un caso clínico, pues siempre nos podemos apoyar mutuamente, ¿no? Tanto nosotros aprendemos de ustedes como ustedes pueden aprender cosas de nosotros y siempre es importante que mantengamos una buena relación y estemos en constante contacto, ¿no? Y claro, preguntar con confianza, ¿no? Siempre vamos a estar, abiertos a responder dudas, o a discutir un caso, o a cualquier otra cosa, ¿no? Sí es importante, o es un mensaje que quiero dejar, que la unión hace la fuerza, ¿no? Y bueno, eso sería todo, pues muchas gracias por su atención. Este, Cualquier duda, pregunta, aclaración o comentario, pues bueno, aquí pongo este correo en donde con mucho gusto estaremos atendiendo todos sus comentarios y dudas. Y bueno, ya saben, cualquier cosa, con confianza, siempre pueden preguntarnos.
y pues ya, ¿no? Que tengan muy buena noche y hasta luego, estamos en contacto.